la localidad que recorre. Esto tiene que parar, lo decía Pavel Muñoz, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Vamos a continuar conversando en esta ocasión sobre la consulta, sobre los efectos que podría tener en la economía la proyección de datos que se espera en la consulta según gane el sí o el no. Y lo vamos a hacer con Andrei Maldonado. Andrei Maldonado, un analista económico y político que tiene amplia experiencia también asesorando temas comerciales ecuatorianos en el mundo, y a quien le vamos a preguntar de entrada, Andrei, visto que tenemos el tema del agua, visto que tenemos el tema de minería, ¿la consulta popular va a tener un efecto en la economía nacional? Buen día, Bueno, Andrei. primero que nada, Fernando, buen día con toda la gente que nos escucha. Y sí, me uno a las palabras que tú mencionabas hace un rato de que estas elecciones son un poco distintas, cargadas con este, digamos, doloroso y apenado tema de atentados, ¿no? Creo que son unas elecciones distintas que manchan de sangre ya no al ciudadano de a pie, sino también inclusive a los candidatos, ¿no? Como tú dices, seguramente darás un resumen más adelante digamos, de la sumatoria de todo lo que ha sucedido, pero realmente es lamentable que estemos viviendo en ese momento. Contestando particularmente tu pregunta, mira, yo creo que es un círculo que se repite, o una espiral, si lo queremos ver en sentido evolutivo, ¿no? De que creemos los ecuatorianos de que con cada elección pues las cosas van a cambiar, de que montamos las esperanzas en un sí o en un no, en candidato A o candidato B. Pero la realidad de la historia de la democrática del Ecuador y de los últimos 20 o 30 años nos dice que al momento de realizar el voto, y salvo un periodo de tiempo en donde sí ya realmente hubo un cambio en el país, lamentablemente que luego, por algunas cuestiones, por la prensa, tal vez muchas veces, o por cuestiones de la misma gente o de la misma cultura, ese cambio no se pudo concretar. Al final del día estamos, y en las últimas elecciones lo hemos visto, pues creemos en algo, creemos en una palabra, la gente sale a votar confiada en que algo va a pasar y al final no pasa nada, ¿no? Y luego las explicaciones son, lo que pasa es que el otro se opuso, lo que pasa es que el otro dijo, siempre la culpa es del otro, más no la responsabilidad del que en ese momento está asumiendo. Entonces yo particularmente creo que el resultado de las elecciones del día de hoy, lo que podrían cambiar es coyunturalmente algo, si hablamos de riesgo país, en algo se moverá un par de puntos para arriba, un par de puntos para abajo, pero no va a ser la diferencia. No creo que la elección de hoy vaya a ser una diferencia con respecto a la tendencia de lo que ha sido el país los últimos 4 años, los últimos 2 años. No lo veo así. Es decir, se ha escuchado mucho en líderes de opinión y en la opinión que circula en redes sociales que la consulta no cambiaría nada. Pero por otro lado está esta realidad, que es una realidad muy latente en la política nacional, que era la que mencionabas. El electorado generalmente tiene la aspiración de ver cambios prácticamente inmediatos después de depositar su voto. ¿Con qué nos vamos a encontrar en las próximas semanas, Andrés? Bueno, nos vamos a encontrar, creo yo, con si es que pierde una tendencia, vamos a suponer que pierda el sí, que particularmente creo que es lo que va a suceder. Entonces, los medios de comunicación, la gente, la cultura va nuevamente, ¿no? No a reflexionar de por qué perdió el sí y por qué ganó el no. No va a haber una reflexión interna y decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que por qué la gente reacciona? Porque si te das cuenta, las preguntas seleccionadas prácticamente que te dicen o intuitivamente te dirían que votes sí. Es a lo que invitan las preguntas. A que Es tú que las intuitivamente dices, preguntas bueno, están planteadas de ese modo, ¿no? Habrá que ver los anexos, pero la pregunta es prácticamente te preguntan, ¿a usted le gusta querer a su mamá? más o menos así termina siendo. O Es un poco sea, así, por ¿no? supuesto que lo ilógico sería pensar que la gente quiera votar no. Pero conforme desde que se publicaron las preguntas hasta que, digamos, hasta el día de hoy, que son el día de las elecciones, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y la gente se comienza a dar cuenta de que no es cuestión de que simplemente aprobamos
¿cómo se llama? La extradición. Y ya, pues mañana se acaba la delincuencia en el país porque todos los delincuentes se van a Estados Unidos. Eso no va a suceder. Estados Unidos extraditará a aquel o a aquella en el cual tenga un interés particular y ese será uno de cientos o uno de miles. ¿No? Entonces la Pero extradición se ha no va a ser. codificado el discurso en esa línea, Andrei, también. Desde el gobierno, recordemos, lo decíamos con Micaela Andrade, que este no es el primer intento del gobierno de incorporar reformas constitucionales. Ya había rebotado en dos intentos anteriores de pasar su paquete de reformas. Y es así como se ha codificado, es así como se ha comunicado, más o menos. Es lo que se ha vendido Así como es. esperanza. Correcto, y el resultado es que no va a pasar absolutamente nada, así gane el sí o gane el no. Y no quiero ser pesimista, no quiero sonar pesimista en esto, porque creo que todo proceso electoral es bueno, toda consulta popular es buena, todo referéndum es bueno porque te da el chance a que la gente, a que el pueblo se manifieste. Pero yo creo que hoy por hoy la gente está cansada. La gente, a diferencia, he notado que a diferencia de muchas otras elecciones en donde puede haber un poquito más de interés, un poquito menos de interés, la gente igual sale con una acción cívica a votar muy alegre. Hoy la historia es un poco distinta. Tú ves tristeza en la gente va desanimada, va obligada a votar porque sabe que es un requisito, más no porque tiene específicamente que quiere votar por una tendencia o la otra, porque creo que en el fondo se da cuenta que aquí no quiero ser más pesimista nuevamente, pero no va a pasar absolutamente nada. Y si es que gana el no, como te decía, lo que sí va a haber es una campaña muy fuerte, creo yo, una campaña muy fuerte de que si la gente no se da cuenta de que votando no, entonces no quiere el cambio. No es que no quiere el cambio, la gente quiere el cambio. Pero la gente también se está dando cuenta de que de que se prometieron muchas cosas, el país se arreglaba en 100 minutos, el país se arreglaba pues con 3 4 reformas, el país se arreglaba de esta manera, que el viejo país iba a bajar, y bajó. Lazo llegó presidente y a los 2 días bajó, y de nuevo volvió a subir. Al final, estructuralmente no va a pasar nada. Coyunturalmente pueden moverse un par de cosas, puede que la gente se ilusione, puede que eso sirva para sostener un discurso por un momento, pero luego solito se cae, porque la realidad es la realidad, y la realidad no la puedes cambiar con un voto o con una elección, y peor aún, con una elección en donde indistintamente de quién gane o quién no gane, digamos en este tema de la consulta popular, la política va a seguir siendo la misma. Decíamos, Andrei, con Micaela Andrade hace unos momentos que lo permeable que se han vuelto nuestras instituciones, nuestros políticos, nuestros liderazgos a verse influidos por cuestiones muy ajenas a la política, que tienen que ver con mafias ilegales, con la operación legalizada de esas mafias ilegales. Y esto tiene que ver con tu área de expertise, con la economía. Se habla mucho de un despertar económico en este último año. Y a mí que soy, que me gusta escudriñar un poco más en estos conceptos, Andrei, me interesa saber cuánto de esto es natural, de una reactivación normal de un país como el nuestro, y cuánto esto es artificial, que viene derivado de la intención de blanquear ciertos capitales haciéndolo funcionar en el sistema financiero y comercial. Bueno, yo miraría dos indicadores. El primero, el récord nuevo de migración que estamos teniendo en el país. O sea, si la economía estuviera en su mejor momento, pues sucedería lo contrario. La gente de afuera vendría para acá, pero lo que está sucediendo es que la gente está saliendo y los propios venezolanos, en su momento, gente migrante que estuvo en Ecuador, pues dijo, por acá no va la cosa y se están regresando a su país o están mirando a otros. Entonces, ese es un gran indicador. Estamos en unos índices de migratorios prácticamente similares a los finales de los 90, ¿no? La gente sale del país, volvemos a las noticias trágicas, volvemos al tema del coyoterismo, volvemos a que en el día a día veamos las imágenes o las noticias o de gente que conocemos que se fue o que se murió pasando la frontera o qué sé yo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, si bien es cierto, hay un aumento en el tema de las exportaciones del país, principalmente promovido digamos, por la industria camaronera, que es lo que más ha movido. Tú no ves, pues, la industria del sector de la construcción, tú no ves, pues, a la industria, tú no ves un aumento
del PIB de la economía por un gasto, por un aumento del gasto del consumo, por un aumento del gasto de la inversión pública, por un gasto del aumento de la inversión privada. No hay inversión extranjera. La inversión está anclada, ¿no? Ni la pública, ni la privada, ni la extranjera. Algo se mueve. Lo que sí hay es esta circulación de dinero que en algo trata de mantener la economía, que evidentemente son digamos, por lo menos de negocios no declarados, ¿no? Y eso sí se ve bastante, y en cambio ahí el otro indicador que ves es el número de asesinatos o de muertes, de asesinatos violentos que hay en el país, que nuevamente eso te dice que algo está pasando, ¿no? Claro. Y luego, montado a esas grandes mafias, están las pequeñas mafias o los delincuentes no organizados, que se dan cuenta que las grandes mafias hacen lo que les da la gana, matan a quien les da la gana, y aquí en este país no pasa nada. Entonces yo, si es que fuera un delincuente común, si es que fuera en la calle, digo, oye, pero si allá no pasa nada, pues, ¿yo por qué no puedo ir a delinquir también? Y a mí tampoco me va a pasar nada. Y es lo que está pasando. Hay una impunidad generalizada. Y con eso no hay crecimiento de economía, si es que lo hubiera, además, que aguante la situación, porque la impunidad es generalizada para los asesinatos. Ahora, esta La gente impunidad, no. esta sensación de impunidad, que al final es, yo estoy de acuerdo contigo, empuja a ejercer delitos porque sabes que jamás será juzgada la persona que lo comete, o será juzgada muy tibiamente, o digamos, hay una sensación general de impunidad. Pero no es solo para el delito urbano, es también para los cuadros políticos, Andrei. Existe, y esto es una realidad innegable para todo el que se informa de la política en este país, existen personas que buscan acceder a cargos políticos justamente empujados por esta sensación de impunidad y aspirando pues otras cosas, ¿no? No, evidentemente luego pagar los favores políticos, ¿no? Si antes existía en el país digamos, un poder económico detrás de los aspirantes a las elecciones o de los puestos políticos, que auspiciaba a estos políticos para que lleguen y una vez adentro hagan leyes favorables digamos, a sus intereses, pues hoy tenemos, además de esos actores que siempre han habido, tenemos otro actor es clarísimo, que es el narcotráfico en este caso, ¿no? Que evidentemente está auspiciando por debajo de la mesa, por así decirlo, seguramente a muchos candidatos que tal vez tenemos conocimiento, tal vez no, porque todo esto se maneja evidentemente debajo de la mesa, pero es evidente de que hay un interés particular. Se dice que hoy Ecuador es el Colombia de los 80 y el México de los 2000. O sea, hoy, mañana cualquier otro país que llegue a nuestro nivel va a ser el Ecuador de los 2020, ¿no? Y es lo que está pasando. O sea, somos ahorita, imagínate que el referente comparativo a nosotros es que siempre nos comparamos ahora. Antes, si nos comparábamos con cualquier otro país del mundo, hoy nos comparamos o con Colombia o con México. Y es porque estamos en la ruta que ellos ya vivieron, que ellos ya pasaron y de la cual, por lo menos, en el caso colombiano, parecería que ya están saliendo después de muchos años de guerra. Y nosotros parece que estamos entrando, pues, digamos, a la película, ¿no? Y es una película que ya la hemos visto, por lo menos en las series, en televisión ya sabemos cómo va la cosa y sabemos de qué va. Y también es cierto, ¿no? Tú ves un circulante en la economía que es paradójico, porque no me quiero imaginar la economía del Ecuador sin este circulante, por ejemplo. O sea, si la economía del país, digamos, no hay inversión extranjera, no hay inversión privada, no hay inversión pública, el gasto, el consumo, todos los componentes del PIB son muy bajos. Y lo que en algo aguanta es este dinero que, digamos, de alguna u otra manera se filtra, se lava. Existe en la economía, pero está ahí. Yo no me quiero imaginar qué pasaría. Y ojo, no es que lo defienda, pero simplemente es un punto netamente económico, netamente de la cantidad de dinero, de la masa monetaria que hay en la economía. Si es que eso no existiera, el consumo se vería mucho más afectado. Entonces, ahí es donde tiene que venir el Estado y decir, oye, espérate un ratito, o sea, la economía la tiene que mover la economía formal, no la economía, digamos, delictiva, por así decirlo, ¿no? Ahora, el gobierno nacional, desde el discurso, que es al final lo que podemos analizar nosotros, ¿está consciente de esto? ¿O sencillamente se reposa sobre cómodos números y dice, mira, estos son resultados de mi gestión y ya no piensa mucho más profundamente en la cosa? Mira, desde el discurso yo creo que dice lo que pueda decir. O sea, desde el discurso dice lo que el gobierno mismo se quiere creer
o el discurso cree que mintiendo ante las cámaras o diciendo cosas no tan reales ante las cámaras, algunas eran falsas, algunas eran verdaderas. Pero yo creo que eso es el discurso y al final, como la misma expresión del presidente en un momento, pues no ya que importa, por no decir la misma palabra. Es decir, da su discurso, ¿no? Mantiene lo que tiene que mantener y luego ya, pues la gente se verá en la calle, ¿no? Porque es evidente, es como que yo te quiera tratar de convencer a ti, Fernando, que el blazer que estás usando es un blazer blanco. Y no es así. O sea, por más que te quiera convencer, no es así. La gente en la calle lo palpa, la gente en la calle lo siente. Si bien es cierto, las cifras macroeconómicas están muy bien, ahí no hay nada que tacharlo, pero bueno, es como que yo esté dentro de mi casa, ¿no? En mi familia, y diga, mira, no le demos un solo centavo al banco. Además, tengo unos ahorros puestos por aquí para un tema de inversión. Y en mi casa me dicen, oye, ¿y podemos comer un arroz con menestra con huevo más que sea hoy día? Porque mira, no, para eso no hay, porque tenemos que tener las cuentas bien guardaditas afuera, entonces no hay las necesidades. Y si alguien te pregunta, bueno, no comamos arroz con menestra, ¿y qué te parece si invertimos en un negocio, pongamos arroz con menestra para vender en la calle y de esa manera subsistir? No, para eso tampoco hay, porque no podemos invertir. La plata la tenemos que tener solo guardada afuera y pagar nuestros intereses con la deuda y con la banca. Entonces, ¿cómo reactivas tú una economía así? Ahora, indistintamente de que la reactivación, como tú dices, no está llegando a los lugares donde tiene que llegar, pese a que se muestran cifras macroeconómicas. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la construcción. Yo lo he escuchado decir al presidente que él en su tiempo de mandato ha entregado más viviendas que los dos gobiernos anteriores. Entonces, ahí va dirigida mi pregunta. ¿Realmente se cree en su discurso? ¿Realmente los datos que le pasan son datos que están mal elaborados y él se lo cree? Y respaldado en estos números macroeconómicos, además, pues se lo cree y se convence de ello, o realmente hay un discurso fabricado para tratar de convencernos de que el baile va bien cuando lo que tú dices es cierto. Si queremos un arroz con menestra, no hay el kushki. Así es. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle a los directores de campaña, a los asesores políticos, al mismo presidente, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es lo que siente en la calle. Y en la calle lo que te dice es el nivel de aprobación que tiene el presidente de la República, que está en menos del 17%, 16%. Entonces, ahí está la respuesta. El presidente se puede creer lo que quiera creerse, sus asesores pueden hacerlo creer que él está en esa burbuja, pero la calle lo que te dice es distinto. La gente no cree en el presidente, no creen en el presidente ni en las instituciones. Ya hoy por hoy está tan desgastado el tema que ya no cree en el presidente, ya no cree en la asamblea, ya no cree en la corte, ya no cree en el consejo, ya. Justamente en donde creo que ha sido más efectivo este gobierno, paradójicamente, es en una sensación de desesperanza, ¿no? Ya simplemente, como te decía, las elecciones de hoy están marcadas por un lado por la violencia, ¿no? Y por otro lado por la desesperanza, porque ya pase lo que pase, va a seguir pasando lo que vemos en el día a día, ¿no? Ya el discurso la gente no se lo cree y sí tengo que enfatizar, sí es cierto lo de la, digamos, Reserva Monetaria Internacional, está en muy buenos niveles. Sí es cierto que estamos en buenos niveles con alguna, digamos, banca internacional y tal. Se ha renegociado eso, digamos, está bien. Pero nuevamente, acá no solo es que no hay que pagar el arroz con menestra, sino que no hay para invertir para el arroz con menestra. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va. Aparte bueno, nuevamente, ¿no? Es que está vinculado. La delincuencia no la podemos desvincular de todo lo que está pasando, ¿no? Y que al final también es un indicador económico del malestar que está en la economía. Porque si la economía está pujante, está bien, ¿para qué voy a delinquir? ¿No? Para la gente, ¿para qué delinquiría? Pero delinque casualmente porque las condiciones económicas no son las mejores. Y si el gobierno se lo cree o no, pues yo creo que entre ellos se lo han de creer seguramente, pero la gente en la calle, la realidad que palpa es una realidad diferente, ¿no? Y los indicadores, como te digo, es la tasa de migración y la popularidad que tiene el presidente hoy en día. Ahora, aún así podría salir fortalecido de la consulta. Si gana el sí, por lo menos tendría un discurso más fuerte, ¿no? Como decíamos hace un rato, las preguntas están planteadas para que lógicamente, intuitivamente, gane el sí. Es como que te pregunte cuánto es 2 más 2. Tú intuitivamente vas a decir 4. Si yo te hago una ecuación un poco más compleja, ya lo vas a pensar un poquito. Acá la pregunta está dada para que la respuesta sea intuitiva, ¿no? ¿Quieres que haya extradición? Sí. ¿Quieres que haya menos asambleístas? Sí. ¿Quieres que haya mejor justicia? Sí.
O sea, ¿por qué no lo voy a querer? Pero cuando tú ya comienzas a darte cuenta de los detalles en los anexos, o cuando ya le has perdido la credibilidad al gobierno, tú dices, ¿sabes qué? Le votaría por el sí, pero ¿qué gano con el sí? No voy a ganar absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí se podría dar un efecto diverso. Pero aún así, ganando el sí, yo creo que esto sí le daría un cierto nivel de esperanza al gobierno, un cierto nivel de fuerza, porque se va a sentir respaldado ante un pueblo que votó por sus preguntas, ¿no? Se va a sentir Adicional, inicialmente. adicional a lo que los anexos de esas preguntas dicen, porque decíamos hace un momento en entrevista con Francisco Toral, decíamos, bueno, compra tiempo, no solamente compra oxígeno, quiero decir, no solamente en lo político, sino también en lo temporal. Los anexos de las preguntas indican cosas como, por ejemplo, la prorrogación en el cargo de las autoridades de control por 2 años, lo que supone que el gobierno seguirá gobernando con las mismas autoridades de control que ha logrado mantener hasta el día de hoy, no con poca pelea, con militarización incluida del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, al final lo que tenemos es esta situación en la que un gobierno, en el que yo creo que fuiste generoso al darle el 16% de aprobación, yo he visto números en los que bordea el 12 o 13, pero sin embargo de ello, un gobierno con tan liviana aceptación podría salir fortalecido sin tener quien lo observe, además solamente con ganar en una pregunta de la consulta. Podría salir favorecido, como te decía, y bien lo explicaste, gana tiempo. Ah. Simplemente es una cuestión coyuntural. En el largo plazo, ya en la parte, digamos, estructural, yo creo que este gobierno está lamentablemente perdido. Digo lamentablemente no porque el gobierno A esté bien o el gobierno B esté bien, es porque, digo lamentablemente porque al final le hace daño a los ecuatorianos. Y lo ¿No? sufrimos Al todos. final ya creo que no se trata de quién gobierna, ni si gobierna el de arriba, el de abajo, el de derecha, el de izquierda. Ya los ecuatorianos lo que queremos es tener un real proyecto político, económico, social, que nos dé una pauta, que nos diga hacia dónde ir. Y el gobierno actual, lamentablemente, no lo ha hecho. Y nuevamente digo lamentablemente porque se hubiera querido, pues, ¿no? Que ya el país comience después de un morenismo en donde la gente decía, bueno, es una etapa de transición, pues, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y lo que ha sucedido es la desidia, ¿no? Lo que ha sucedido es la desesperanza, la gente está cansada, la gente está cada vez más asustada, la gente está con temor hasta salir a comprar un pan en la esquina porque no sabe lo que le pueda pasar en ese momento. Y aparte de eso, políticamente hay una desesperanza. Entonces el gobierno sí va a tratar de ganar tiempo, a lo único que está apostando en este momento, a tratar de camuflar en unas preguntas que intuitivamente te llaman al sí, y si es que llegara a ganar el sí, pues te manda a camuflar, ¿no? A tapiñar ese tipo de malestar y decir, mira, el pueblo cree en mí y por lo tanto tengo, digamos, capacidad política para seguir moviéndome, pero yo creo que eso no le durará más allá de 1 o 2 meses porque la realidad va a caer por su propio peso. Bien, Andrei, te agradecemos infinitamente habernos acompañado en esta mañana. Sabes que siempre me gusta muchísimo conversar contigo. Me das una perspectiva económica que a mí a veces, desde mis profesiones y mis oficios, a la que a mí me cuesta arribar. Al final la conclusión es dura, siempre. La única certeza que tenemos hoy es el desamparo y eso nos lleva con dolores a ejercer el derecho al voto el día de hoy. Dolores tan terribles como los que nos hemos desayunado en esta madrugada. Andrei, gracias. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Buen día. Un fuerte abrazo, Andrei.